¿Y si la historia más repetida del mundo fuera también la más mal contada? Piénsalo un momento. Desde que tienes memoria, alguien te habló de él. La iglesia, una película, un libro, tu abuela, ese amigo que de repente se volvió muy espiritual. Y todos usaron las mismas palabras: maligno, tentador, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas. Una figura tan familiar que ya nadie se molesta en preguntarse de dónde salió exactamente. Nadie cuestiona el origen, solo se repite el mito. Pero hoy vas a descubrir algo que muy pocos saben y que menos aún se atreven a decir en voz alta. La imagen de Satanás que tienes en la cabeza no viene de donde crees. Y cuando entiendas de dónde sí viene, algo va a cambiar en la forma en que ves no solo a esta figura, sino la historia entera de cómo los seres humanos construimos al enemigo. Quédate, porque esto recién empieza. Empecemos por el principio, no por el principio bíblico, sino por el principio real, el de la palabra. Porque Satanás no es un nombre, es una traducción. En hebreo antiguo, el término original es Hasatán, y significa literalmente el adversario o el acusador. No es un ser, no es un título, es una función, como cuando alguien dice el fiscal en un tribunal. No importa quién sea la persona, lo que importa es el rol que cumple. Y ese rol, en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, era muy específico: señalar las fallas de los humanos frente a Dios, testificar contra ellos, poner a prueba su fe. Eso es todo. Eso era Hasatán. Y aquí viene algo que muy poca gente conoce. En el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos de la Biblia, este personaje no aparece en el infierno, no aparece entre llamas, no aparece riéndose de la caída de la humanidad. Aparece en el cielo, en la corte de Dios, sentado, por así decirlo, entre los demás seres celestiales, y tiene una conversación con Dios, casi colegiada. ¿De dónde vienes?, le pregunta Dios, y él responde: de recorrer la tierra. Dios le pregunta si ha visto a Job, ese hombre justo y fiel, y el acusador dice algo fascinante: claro que es fiel, pero ¿qué pasaría si le quitaras todo lo que tiene? No hay odio en ese diálogo, no hay rebelión, no hay guerra cósmica. Hay algo que se parece más a un fiscal presentando un caso ante un juez, un abogado del diablo, en el sentido más literal de la expresión. Y Dios, en ese texto, acepta el argumento, permite la prueba. Lo que viene después es la historia de Job perdiendo todo: sus hijos, su fortuna, su salud, una historia sobre el sufrimiento injusto y la fe que resiste. Pero el punto clave es este: Hasatán no actúa contra Dios, actúa con su permiso, dentro de su sistema, cumpliendo una función que ese sistema necesitaba. Entonces, ¿cómo pasamos de ese acusador cósmico al demonio rojo con cuernos que todo el mundo conoce? Eso, amigo, es donde la historia se pone verdaderamente interesante. El pueblo de Israel no vivió en burbuja, y hubo un momento en su historia que lo cambió todo: el exilio babilónico. Año 586 a.C. El rey Nabucodonosor destruye Jerusalén, derriba el templo y deporta a la élite judía a Babilonia. Durante décadas, los israelitas vivieron rodeados de culturas, dioses y cosmologías completamente distintas a las suyas, y algo profundo sucedió en ese contacto. Entre las religiones que encontraron, había una en particular que tenía una característica única: el zoroastrismo. Esta religión, originaria de lo que hoy es Irán, tenía en su centro una idea radical para la época: el universo es el campo de batalla de dos fuerzas absolutas: Ahura Mazda, el dios de la luz, la verdad y el bien, y Angra Mainú, el espíritu destructivo, el principio del mal. Una guerra eterna entre opuestos. No hay grises, no hay matices, hay luz y hay oscuridad. Y los seres humanos están atrapados en medio, eligiendo un bando con cada decisión que toman. Este concepto se llama dualismo cósmico, y antes del exilio babilónico era prácticamente ajeno a la tradición hebrea. El Dios del Antiguo Testamento primitivo era uno y absoluto. El bien y el mal emanaban de él. No había un antagonista real, un enemigo con poder propio. Pero después del exilio, los textos cambian, gradualmente, sutilmente al principio, y luego con más fuerza. La figura del acusador empieza a ganar peso, empieza a tener personalidad, empieza a parecerse más a un adversario real que a un funcionario celestial. La cultura contamina, los conceptos migran, las ideas cruzan fronteras sin visado,
Y así, lentamente, el Hasatán hebreo empezó a absorber las características del Angra Mainú zoroastrico, no de golpe, no por decisión consciente, sino por el proceso natural mediante el cual las culturas se influyen mutuamente cuando conviven. Igual que el español latinoamericano absorbe palabras del inglés sin que nadie lo decida. Igual que la cocina thai fue transformada por el contacto con los portugueses en el siglo XVI. Las ideas viajan, las figuras mitológicas evolucionan, pero hay otra capa, que casi nadie menciona. En el periodo entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, existe un conjunto de textos que la mayoría de las Biblias modernas no incluyen, textos considerados apócrifos o pseudopígrafos, y entre ellos hay uno que resulta fundamental para entender cómo se construyó la figura del diablo, el libro de Enoc. Este texto, que algunos académicos datan entre el siglo III y el I a.C., narra algo extraordinario. Cuenta la historia de ángeles que desobedecen a Dios, seres celestiales que descienden a la tierra, se mezclan con mujeres humanas y enseñan a la humanidad conocimientos prohibidos, magia, metalurgia, el arte de la guerra, los secretos del maquillaje y la seducción. Estos ángeles caídos se llaman los vigilantes, y su líder, un ser llamado Semasa, o en algunas versiones, Azazel, es el primer prototipo de lo que después conoceremos como Satanás. La caída, la rebelión, el ángel que eligió su voluntad por encima de la voluntad divina. Este arquetipo, que no aparece con esa claridad en los textos canónicos más antiguos, empieza a cobrar forma en el periodo intertestamentario, y cuando llega el Nuevo Testamento, ya está casi completo. En los Evangelios, Jesús habla de Satanás como una figura real, con poder, con intenciones propias. Lo llama el príncipe de este mundo. Lo ve caer del cielo como un rayo. Lo enfrenta en el desierto durante 40 días en una batalla de tentaciones. El acusador burocrático del libro de Job ha desaparecido completamente. En su lugar, hay un antagonista con toda la densidad narrativa de un personaje literario complejo. Pero aún falta la pieza más importante, la que construyó la imagen que todos conocemos, la que puso los cuernos, el tridente y el color rojo. Hablemos de Lucifer, porque mucha gente asume que Lucifer y Satanás son el mismo ser, referidos con nombres distintos, y la realidad es bastante más complicada y mucho más interesante que eso. El nombre Lucifer aparece una sola vez en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 14. El texto original en hebreo usa la expresión Helel ben Shahar, que significa literalmente hijo de la aurora o hijo del amanecer. Es una metáfora poética y está dirigida a un rey humano, específicamente al rey de Babilonia. Es un canto de burla, un poema de derrota. Isaías le dice al rey: «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que decías, voy a subir hasta el cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Es una imagen de arrogancia castigada, un gobernante que se creía divino y fue derrobado. Cuando en el siglo IV el erudito cristiano Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la versión que conocemos como la Vulgata, tradujo Helel como Lucifer, que en latín significa portador de luz o el que trae la luz, en referencia al planeta Venus cuando aparece antes del amanecer. Era una traducción válida, poética, precisa para el contexto, pero con el tiempo, los teólogos medievales leyeron ese pasaje de manera diferente. Vieron en él no una metáfora sobre un rey humano, sino una descripción literal de la caída de un ángel rebelde. Lucifer, el ángel más brillante, que quiso ser como Dios y fue arrojado del cielo. Y ese relato, ese drama cósmico de orgullo y caída, se fusionó con la figura del Satanás del Nuevo Testamento. Dos corrientes se convirtieron en un solo río. Y después vinieron los cuernos. La imagen visual del diablo que domina la cultura occidental, ese ser rojo, con cuernos, garras y cola y tridente, no es bíblica, es medieval, y tiene orígenes específicos y rastreables. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica necesitaba representar el mal de manera que los fieles, muchos de ellos analfabetos, pudieran reconocerlo visualmente, y para eso recurrió a imágenes ya existentes en la cultura pagana europea, seres del folclore pagano como el dios griego Pan, mitad hombre, mitad cabra, con cuernos y patas de chivo, o Cernunnos, el dios de la naturaleza celta, representado también con cuernos de ciervo. Estos seres no eran malignos en sus culturas originales, eran dioses de la fertilidad, de la naturaleza salvaje, de la sexualidad.
Pero cuando el cristianismo se expandió por Europa y necesitaba representar lo que se opone a Dios, tomó la prestada la iconografía de las religiones que estaba desplazando. Lo que antes era un dios se convirtió en un demonio. El color rojo vino después, reforzado por siglos de arte religioso que asociaba el fuego, el infierno y la sangre con el pecado y el castigo. El tridente probablemente tiene rastros en el tridente de Poseidón o Neptuno, símbolo de poder y fuerza temible. Y así, pieza por pieza, la cultura construyó una figura que no existía en ningún texto sagrado con esa forma, pero que terminó siendo más real para la gente que muchos personajes históricos verificables. Esto no es una conspiración. No hay un grupo de personas en una sala decidiendo engañar a la humanidad. Es algo más interesante y más humano que eso. Es el proceso por el cual las ideas evolucionan cuando las usamos para organizar el mundo. Las sociedades necesitan personificar el mal. Necesitan darle cara, nombre, forma. Porque lo abstracto no asusta, pero lo concreto sí. Y una vez que esa figura existe, una vez que tiene forma y nombre e historia, adquiere una vida propia que ninguna persona puede controlar. Ahora quiero que te detengas un momento, porque lo que acabas de escuchar no es un ataque a ninguna fe, no es una provocación, es historia, es filología, es el tipo de análisis que los propios teólogos más serios, dentro y fuera de las iglesias, llevan siglos realizando. Y la pregunta que me parece realmente importante no es si Satanás existe o no existe. Esa es una pregunta de fe, y cada quien tiene derecho a responderla desde sus propias convicciones. La pregunta que me parece verdaderamente poderosa es esta. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos la manera en que construimos la figura del enemigo? Porque hay un patrón que se repite a lo largo de la historia humana. Cuando una cultura necesita definirse a sí misma, cuando necesita trazar la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo sagrado y lo profano, entre nosotros y ellos, crea un antagonista. Lo inviste de todas las características que rechaza, lo hace suficientemente aterrador para que nadie quiera acercarse a él. Y ese antagonista cumple una función social, psicológica, política. Mantiene cohesionado al grupo, define los límites, da nombre al caos. Lo hicieron los israelitas con las deidades cananeas, lo hicieron los romanos con los dioses de los pueblos que conquistaban, lo hizo la iglesia medieval con las figuras del paganismo europeo. Lo hacemos hoy, de maneras distintas pero con la misma lógica, en la política, en las redes sociales, en cualquier espacio donde se necesite un villano para que el héroe tenga sentido. Satanás, en ese sentido, es mucho más que un personaje religioso, es un espejo. Nos muestra lo que cada época, cada cultura, cada sociedad consideraba lo más amenazante, lo más oscuro, lo más inaceptable de la experiencia humana. Y cuando cambias la época, cuando cambias la cultura, la imagen del espejo también cambia. El acusador celeste del libro de Job no era el mismo ser que el tentador del desierto en los evangelios, y ese tentador no era el mismo ser que el demonio cornudo de los murales medievales, y ese demonio no es exactamente el mismo ser que aparece en el satanismo contemporáneo, donde algunas corrientes lo reivindican como símbolo de autonomía individual y resistencia a la autoridad. Son figuras emparentadas, comparten un nombre, pero cada una refleja las tensiones y los miedos de su propio tiempo. ¿Y la serpiente del Edén? ¿Y la manzana? ¿Y la caída original? Aquí viene otra pieza del rompecabezas que muy poca gente conoce. En el Génesis, el texto más antiguo que describe el jardín del Edén, la serpiente no es identificada como Satanás. No hay ningún versículo que diga eso. Es simplemente descrita como la más astuta de todas las bestias del campo. Un animal. Con inteligencia inusual y capacidad de habla, sí, pero no un ángel caído, no un espíritu maligno. La fusión entre la serpiente del Edén y Satanás ocurre mucho más tarde, en textos del periodo intertestamentario, y con más fuerza en el libro del Apocalipsis, donde se menciona al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esa es la pieza que conecta los dos relatos, pero esa pieza es tardía, no estaba en el texto original. Fue añadida después como parte del proceso de construcción narrativa que hemos estado describiendo. Lo mismo ocurre con la historia de la tentación de Adán y Eva como el origen del mal en el mundo. Esa interpretación, que hoy conocemos como el pecado original, fue desarrollada y sistematizada principalmente por San Agustín en el siglo IV y V de nuestra era. No es la única lectura posible del texto del Génesis.
De hecho, el judaísmo, que comparte ese texto sagrado con el cristianismo, no desarrolló la doctrina del pecado original de la misma manera. Para muchas tradiciones judías, la historia del Edén no es el punto de quiebre que condena a toda la humanidad. Es una historia sobre la conciencia, sobre el conocimiento, sobre el momento en que los seres humanos se volvieron responsables de sus propias elecciones. La misma historia, leída de maneras radicalmente distintas, dependiendo de quién la lee, cuándo y con qué necesidades. Y entonces llegamos al final. Pero no al final de la historia, porque eso sería imposible. Llegamos al punto donde tú, que has llegado hasta aquí, tienes que decidir qué hacer con todo esto. Porque la información que acabas de recibir no está diseñada para demoler ninguna fe. Está diseñada para algo más difícil y más valioso, para hacer preguntas. Para recordarte que detrás de cada imagen que damos por obvia, detrás de cada verdad que asumimos sin cuestionarla, hay una historia. Una historia de personas tomando decisiones, de culturas encontrándose y mezclándose, de ideas viajando a través del tiempo y transformándose en el camino. Entender ese proceso no hace que las ideas sean menos poderosas, las hace más honestas. Y la honestidad, al final, es siempre más interesante que la certeza cómoda. La figura de Satanás lleva miles de años haciendo su trabajo en la imaginación humana, asustando, advirtiendo, representando el caos que amenaza el orden. Y lo ha hecho tan bien, bajo tantas formas distintas, que hoy la mayoría de las personas ni siquiera se detiene a preguntarse cómo llegó a tener esa forma específica. Ahora tú ya lo sabes, y eso cambia algo. Dime en los comentarios con cuál de estas versiones de Satanás te quedas. ¿Con el acusador fiscal del libro de Job? ¿Con el ángel rebelde que cayó del cielo? ¿Con el demonio medieval construido sobre ruinas paganas? ¿O con algo completamente diferente que esta historia te haya hecho imaginar? No hay respuesta correcta, solo hay respuestas honestas, y las quiero leer todas. Si este tipo de contenido te genera la misma sensación que me genera a mí, esa mezcla de vértigo y claridad que aparece cuando algo que creías saber resulta ser mucho más complejo y fascinante de lo que pensabas, suscríbete ahora y activa la notificación, porque lo que viene en los próximos videos va a seguir exactamente por este camino. Historias que nadie te contó completas, preguntas que casi nadie se atreve a hacer y respuestas que te van a obligar a pensar 2 veces antes de volver a asumir que ya sabes algo. Nos vemos muy pronto.